El día vamos a ver el tema de PIRAS 2.1 de la versión del 2019, que tuvo como unos updates. Pues posteriormente, bueno, pues la versión que tenemos vigente a la fecha, mis maestros profesores fueron el doctor Matías Salinas Chapa y el doctor Diego Salinas Rodríguez. Espero sea de su agrado. Como introducción siempre es bueno como ponerse en contexto cómo estamos a nivel mundial en cuanto al cáncer de próstata, y es que según la World Health Organization es la quinta causa de muerte de origen oncológico. Más o menos de 1.2 millones de hombres se diagnostican con cáncer de próstata cada año, y de esos 350.000 mueren cada año. Es una cifra bastante considerable. En países desarrollados han disminuido la tasa de mortalidad de cáncer de próstata porque han mejorado los programas de cribado y pues, detección oportuna pues, de esta patología. Y en México, pues según el IMSS, yo apenas entiendo muy bien qué es el IMSS, pero trataré de creer que tienen unas cifras pues buenas, ¿cierto? Donde mencionan que pues en los top 5 de los cánceres más frecuentes en hombres, tenemos que un poquito más de un cuarto de los tumores pues son de próstata, es cáncer de próstata, ¿cierto? Y pues luego ya distribuyen el otro cuarto en el colorectal, el linfoma, en pulmón y estómago. Y casi un poco menos del 50% pues en otros, ¿no? Ya se aglomeran pues los otros en este porcentaje. Entonces, pues sí tiene pues una importancia bastante relevante en cuanto a la mortalidad pues en hombres. Por eso tenemos como que siempre ir mejorando en cuanto a su diagnóstico, tratamiento y detección oportuna. ¿En dónde está la próstata? ¿Qué pasa con la próstata? Pues sabemos que es una glándula, ¿cierto? Una glándula masculina que está localizada en el hueco pélvico, está inferior a la vejiga, anterior al recto y posterior a la sínfisis púbica, que es atravesada por una uretra en su porción prostática, y también por conducto eyaculatorio, que pues, es de donde desembocan las glándulas, las vesículas seminales, disculpe. Entonces, pues es como la configuración anatómica pues, básica que todos ya conocemos, ¿cierto? Y en un corte pues, coronal, ¿cierto? Vemos aquí la desembocadura de los conductos eyaculatorios, y que es el velo montano, que tiene pues que es el utrículo, donde puede haber, pues, puede ser asiento de unas patologías, las cuales no veremos el día de hoy. Ok. Antes de pasar a esto, pues, les quiero mencionar que hablé con un par de urólogos y me mencionan como les pregunté, cuál es el volumen prostático para ustedes normal. Porque es como que hay mucha discrepancia, dicen no, hasta 30. Entonces, como nuestro límite, después de esto hablamos de crecimiento prostático obstructivo. Y les menciono esto porque caemos mucho en el error de decir que cualquier próstata grande ya es una hiperplasia prostática benigna, y no es así. Eso es un diagnóstico histopatológico. La palabra hiperplasia ya nos saca a nosotros de este lado, porque es un crecimiento de células, ¿cierto? Nosotros no podemos contar células por imagen. Podemos decir que está grande, podemos decir que está generando síntomas obstructivos, que está generando complicaciones, pero el término de hiperplasia prostática benigna nos lo tienen que dar los patólogos a nosotros, ¿de acuerdo? No lo podemos dar nosotros a ellos. Ok, y esta es la forma en la que Pigas nos dice pues, cómo debemos dividir la glándula prostática y cómo debemos como, reportar la localización de las lesiones. Luego vamos a centrarnos en esta imagencita que es pues, un dibujo en sagital de la próstata, ¿cierto? Y le hacen dos cortes, aquí otro, la cortan pues en tres partes, ¿sí? La primera parte, la base, la segunda, la mesoglándula o tercio medio, y el ápice, ¿cierto? Y estas pues, tres tercios los dividen a su vez en unas zonas. Y esas zonas se dividen así porque tienen una diferencia en cuanto al porcentaje de tejido glandular que tiene cada una de estas zonas. Entonces, por ejemplo, la rosadita o morado clarito es la zona periférica, que es donde hay mayor cantidad de glándulas, del 70 al 80% de glándulas están allí. Y vamos viendo que ella va aumentando su proporción respecto a las otras partes a medida que vamos disminuyendo el nivel de la próstata. Miren, aquí se ve un poquito, o sea, como que es un poquito menos que el resto de las partes, pero miren que el lápiz lo que predomina pues es tejido de la zona periférica. Sí, otra parte que nos interesa es la zona central, que está pues solamente en la base de la próstata y es la encargada como de recibir los conductos eyaculatorios. Otra parte que nos interesa es el tejido o la zona de transición, que es la que está pues, graficado en amarillo, y casi siempre lo encontramos, de hecho, en el centro de la próstata, ¿cierto? Y otra cosa que nos interesa es esta zona azul, que es estroma fibromuscular anterior. Y pues su nombre lo dice, es estroma, es fibromuscular y está anterior, ¿sí? Entonces, pues así lo vamos a poder localizar. Entonces, así vamos a poder vivir como por partes la próstata. Y luego vamos a pasar a este otro gráfico donde ya estas partes se subdividen, aunque se complica un poquito más, y nos dice que la región periférica, la zona periférica, tiene una región anterior, posterolateral y posteromedial.
Y esto es igual en los tres tercios, anterior, posterolateral y posteromedial, anterior, posterolateral y posteromedial. La zona de transición se divide en anterior y posterior, anterior y posterior, anterior y posterior, igual en los tres tercios. El estroma fibromuscular anterior, este no se divide ni lateral, ni medial, ni anterior y posterior, solo hay uno, y está igual en los tres tercios. Y la zona central, pues solamente la encontramos en la base. Entonces, por ejemplo, si tenemos una lesión aquí, diríamos que está en la región posterolateral de la zona periférica, en el lóbulo en la base del lóbulo prostático derecho. ¿Sí? Así es como describimos dónde está la lesión. ¿Listo? René, si tuviéramos una lesión aquí, ¿dónde diríamos que está? Está en rojo es la lesión. ¿Verdad? Este puntico rojo es la lesión. Ah, ok. Pues estaría en la zona periférica, en su porción posterior medial, Sí. del lóbulo derecho, del ¿Y qué tercio? en el tercio, eh, perdón, tercio medio. Muy bien. Entonces, es como vamos a ubicar esas lesiones, esa forma de reportarlas, y si es importante, sobre todo porque la resonancia la hacemos antes de la biopsia, entonces también le va a servir a la persona que va a tomar la biopsia, así que ahí en la resonancia había una lesión, vamos a tomar, pues, a ser como más cautelosos cuando vamos a tomar las muestras en esta zona. Entonces, sí es bastante importante reportarlas muy bien. Ok, vamos a continuar. Y lo que les mencionaba hace un momento, que dependiendo de las zonas, es el porcentaje que se tiene de tejido glandular. La zona periférica, 70-80%, y como es, o sea, el cáncer, el adenocarcinoma prostático, viene de adeno, de glándula, y las glándulas están en el tejido periférico, pues es donde vamos a encontrar tumores prostáticos, ¿cierto? En la zona central, 20%, en la zona transición, 5%, miren que es mucho menos, y el tejido fibromuscular anterior pues, no tiene, pues, tejido glandular, ¿cierto? Ahora, pues, siempre pongo el durazno, porque esta clase, bueno, parte de esa clase, yo vi clase exótica benigna del R1 y yo veía esta imagen que es de nosotros, que es un corte de coronal oblicuo y sagital, y yo lo veía y eso para mí era un durazno. Eso se ve igualito que un durazno, la región periférica, la zona periférica es la carnecita del durazno, es una fruta como tal, y la semilla pues es la zona de transición, ¿sí? Entonces, recuerdo muy bien porque más adelante lo vamos a utilizar bastante. Y otra cosa importante es que la próstata tiene como una, entre comillas, cápsula. Esta cápsula no la rodea por completo. En la base no vamos a encontrar una cápsula y el vértex también va a estar desprovisto de esta cápsula, pero es importante porque esta cápsula nos da pues, parámetros para decir, venga, es que esto parece, como que esto tiene como apariencia, entonces no está contactando con la cápsula no está. Entonces, esta cápsula que se ve muy intensa en la secuencia de T2, siempre es bueno pues saber que existe, que está allí, que la vamos a ver pues bien intensa, ¿cierto? Una línea que delimita pues la glándula prostática. Y aquí pues el porcentaje, ¿no? 70-75% de los cánceres de próstata se originan en la zona periférica y el 20-30% en la zona de transición. Ok, eso es algo también bastante importante y esto ya cae más en cuanto al papel que tiene nuestro CR1 en cuanto a esto pues de la próstata y después la elaboración de las historias, ¿sí? Ningún paciente que venga a hacer una resonancia de próstata va a venir sin antígeno prostático. Eso lo hacen primero siempre, ¿sí? Y es importante porque nosotros vamos a utilizar esta formulita. Antígeno prostático sobre volumen de la glándula prostática para obtener esto, la densidad de antígeno prostático. Cuando tenemos esta formulita, tenemos un resultado que ojalá esté dentro de este rango. Si está fuera de este rango, por encima de este rango, hablamos de que esos hombres tienen, pues el 37% de esos hombres que están por encima de ese rango tienen un riesgo de cáncer de próstata y también nos habla directamente de la agresividad de los tumores. Entonces sí es importante registrar ese dato de antígeno prostático. Ah, que no lo traje, no me acuerdo, no lo tengo. Ah, bueno, déjeme su número y yo luego le mando un mensaje, lo llamo y le pregunto pues cómo está el nivel pues, que tiene su caso en ese papel de arrugado, ¿sí? Pero sí es importante como el dato del antígeno prostático. Siempre lo van a tener cuando vengan a hacerse ese estudio, es muy raro que no lo tengan. Y si no lo tienen y se lo va a hacer, pues le dice que se lo mande cuando lo tenga. ¿Sí? Pues sí, sí es importante consignar. Ok, entonces ya tenemos como el antígeno prostático, pero el volumen, ¿cómo lo vamos a obtener? Pues hay que hacer las medidas, ¿cierto? ¿Y cómo se hacen las medidas? Muy sencillo, en cortes axiales, la medida transversal o lateral, tomamos desde donde finaliza la cápsula hasta donde finaliza la cápsula. No hay que ver el error de omitir la zona periférica, porque muchas veces medimos solamente la transicional. Pensamos que esto es otra cosa y pues no, eso también hace parte de la próstata. Y el caudal, el caudal, como desde la base prostática donde contacta la vejiga hasta el vértex, que también incluye la zona periférica, y es el vértice de la próstata.
Y el anteroposterior también se toma este corte, el corte sagital, desde donde vemos la cápsula en la porción más anterior hasta la cápsula en la porción más posterior, también pues incluyendo el tejido periférico, la zona periférica. Esa es la forma de medirla. Vamos a obtener tres valores y si nos queremos quemar la cabeza, pues tenemos este tipo de calculadores. Metemos los tres valores, metemos el antígeno prostático y nos da pues la densidad de la próstata y ahí ya tenemos eso, ¿sí? Entonces, actualmente todo lo tenemos como muy a la mano y si no, pues con una simple calculadora que todos tenemos también en la mano, podemos sacarlo. No es muy complicado. ¿Qué va a incluir el protocolo de resonancia magnética? Muchas secuencias, pero, muchas secuencias. La primera, primordial y la protagonista es el T2, ¿sí? Y el PIRATS nos dice, tome un T2, primero la axial, y luego usted ya decide si coronar o sagital, ¿sí? Entonces va a tener siempre un axial y un coronal, un axial y un sagital. Ojalá tengan los tres. Pues, son ejemplos de aquí de nuestro servicio donde hacemos, pues, los tres planos. Y de hecho, pues, en lo personal, a mí me ha facilitado mucho como encontrar lesiones y caracterizarla cuando tengo los tres, porque ya estoy viéndolo de una forma tridimensional. Entonces, sí, sí me ayuda. Y también incluso podemos hacer dedos cubos para, pues, como evaluar un poco mejor estas lesiones. Es como la primera secuencia que sí o sí debe tener ese protocolo. Ok, las siguientes secuencias que va a tener el protocolo es el T1 y un T1 FATSA. ¿Y el T1 para qué? Nos ayuda a evaluar el contorno de la próstata y a detectar si hay hemorragias en su interior. Y el T1 FATSA, por si hay algún tipo de lesión grasa, pues vamos a hacer pues, el tipo de supresión y pues hacer una mejor caracterización. La otra cosa que también es como primordial en nuestro protocolo es la difusión y el ADC. El doctor Diego dice que está muy mal ventaneado. Disculpa, maestro. Ventaneado y ese es un presero. Es un BC. Pero bueno, vamos a pensar que es una segunda difusión, ¿cierto? Entonces, son las dos que sí o sí necesitamos, pues, para poder caracterizar las sesiones y darle un buen PIRATS. Y aparte, pues, esto del B0 siempre ha sido muy complejo porque cuando ustedes ven las resonancias prostáticas, ven un montón de difusiones, uno no ve una sola y ya, ve un montón, entonces, pero ¿cuál tomo? ¿Cuál me sirve? Y más o menos yo lo entiendo de esta forma. Los valores de B, que son más bajos, que se toman más o menos entre 0 y 800, son valores que pues nos dan digamos que nos logra aún podemos ver los contornos anatómicos, pero las restricciones, digamos que son un poco dudosas, pero a medida que vayamos aumentando el valor de B, por ejemplo, 1500 o 2000, vamos a poder detectar mejor estas zonas de restricción, pero vamos a perder este contorno pues, anatómico, la morfología. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Hacemos relaciones cruzadas con, por ejemplo, secuencias de T2, donde encontramos la lesión y luego ya la vamos y la buscamos pues, en estos valores de B más altos, ya pues, no podemos como diferenciar qué es de qué, pero sí va a poder identificar pues, las zonas de restricción. Espero haberlo explicado bien más. Una disculpa, sí, aún es muy complicado para mí. Ok, y pues por último, esa secuencia que es muy importante, que es la secuencia de contraste dinámico. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque los tumores prostáticos van a tener un realce muy temprano. Entonces, no es como que muchas veces vemos en los tumores y uno dice, ah, no, ya realzó, punto. No, aquí lo que nos interesa es ver si realza de manera temprana. Y por eso se toman varias secuencias en diferentes momentos de la resonancia para ver en qué punto realzó, si fue temprano o tanto un poco más en realzar. Entonces es importante pues esta parte del estudio. Y pues en un resumen, este es pues el protocolo de la resonancia prostática. Si usted le falta alguno de estos, pues no lo hizo bien. Le falta. Vuelvan a hacer. Reprogramar. Digo, también vale la pena especificar que la difusión tiene que ser con ciertos valores y usualmente los valores son muy altos a diferencia del resto de los protocolos, ¿verdad? Usualmente en los restos del protocolo hacemos valores de 500, 800, pero en este caso hacemos de 1500, 2000, entonces eso creo que sí es una diferencia importante. Y bueno, sí, como le dijo el doctor Chávez, en realidad el B0 se parece mucho a un T2 con FATSAT, es prácticamente eso, ¿verdad? Y bueno, nos suben el B0 para ver si tiene un T2Shine o un efecto T2, ¿verdad? Porque, bueno, eso lo podríamos confirmar con el ADC también, pero para eso nos sirve el B0, para ver si tenemos un efecto T2, ¿verdad? Porque si ya está hiperintenso en el T2, en la difusión también va a estar hiperintenso, ¿verdad? Y había que tomar más en cuenta el ADC. Entonces, para eso nos sirve, para ver si ya nuestra lesión que se ve hiperintensa en el ADC ya estaba hiperintensa en el P2. Me digan, en la difusión ya está hiperintensa en
¿verdad? Pero sí, lo importante los valores de B que tienen que ser altos, 1500, 2000. Gracias, maestro. Ok, y pues cuando decimos como de la restricción, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? Gerardo, cuando decimos que hay una restricción en el cerebro, por ejemplo, que esta parte del cerebro que pone una restricción, ¿qué sucedió? Es que, ¿qué pasó con esas células? Porque hay una restricción. Cambiar el metabolismo de la utilización del agua. Que básicamente un esquema. Entonces, digamos que la batería, ¿no? La energía para esas células, ¿cierto? El oxígeno que luego va, pues, que es la de todos esos ciclos celulares, ¿cierto? Está alterado. Entonces, las bombas que utilizan las células para transportar iones y por consecuente, pues, el agua, pues, todo se alteró, ¿cierto? Entonces, en el cerebro siempre decimos, no, es que hay una restricción porque hay una alteración del movimiento de las moléculas de agua, el movimiento promuniano. Pero digamos que en la próstata sucede como algo similar, pero diferente, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Hay que entender qué es el ADC, ¿cierto? Siempre decimos alma de difusión ADC, pero ¿qué es el ADC? El ADC pues, es el coeficiente de difusión aparente, ¿cierto? Es un valor numérico que mide qué tanto se mueven las moléculas de agua en los tejidos. Entonces, aquí les hice esta animación donde vemos las células, ¿cierto? El espacio extracelular y cómo las gotitas de líquido entran a la célula, ¿cierto? Y luego pues salen, porque pues, el agua constantemente está entrando y saliendo de las células. ¿Qué pasa con el ADC? Pues que siempre se obtiene a partir de la difusión, es bajo, va a ser un poco más bajo, de hecho mucho más bajo, cuando la movilidad de las moléculas pues, es limitada y pues nos va a servir como un biomarcador indirecto de la celularidad tumoral. Cuando estamos en el contexto de un tumor, pues las células pues, van a mutar, ¿sí? Y estas células pues son normales, no son células normales, entonces las gotitas de agua ya no pueden entrar con tanta facilidad al interior de la célula. Puede que a lo mejor la célula, el espacio extracelular, digamos que el movimiento de agua se conserve un poco, pero tampoco es como lo usual. ¿Y por qué? Porque hay una alta celularidad, digamos que el espacio extracelular está un poco más como apretado. Hay una alta relación entre el núcleo y el citoplasma, entonces como que dentro del citoplasma ya va a haber tanto espacio porque lo está ocupando el núcleo. Hay una desorganización arquitectural, es decir, la membrana ya no es la misma, ya no es una membrana sana de una célula sana, sino que puede venir con alteraciones. Estos canales que transportan iones pueden estar alterados. Y aparte, lo que me dice Gerard, ¿cierto? Son las hipoxia y necrosis, porque cuando un tumor crece tanto, vimos por ejemplo en cualquier tumor, de hecho, cuando crece tanto, el aporte vascular que le queda es insuficiente. Entonces, estas son áreas que no logran como nutrirse este aporte vascular, pues mueren, ¿cierto? Se isquemizan y se tienen necrosis. Entonces, de todo esto, viene la restricción que estamos viendo pues, en la próstata. Es como un mecanismo diferente a lo que vemos pues, en el cerebro. Y en los tumores en general que vemos en la resonancia, este es como el mecanismo por el cual ellos restringen. Y los vemos con valores bajos en las mapas de ADC. Ahora, el agua sigue al ósmosis, movimiento del agua. El agua sigue a los electrones, los iones. Y los iones para moverse necesitan ese movimiento a través de las membranas. Y ahí ya involucran mecanismos de transporte pasivo y activo y todo eso. Entonces, alteras las bombas, alteras los iones, alteras el agua. Sí, bueno, así que la manera como esto, la manera como se descubrió esto de la resonancia magnética, pues, el tipo que no le dieron el premio Nobel por cosas políticas, pero el tipo que lo describió, Raymond Madden, lo que realmente es, este cuate era un nefrólogo. Y lo que realmente estaba él estudiando era si había un mecanismo alterno en la bomba de sodio y potasio, que es la que mueve el agua hacia la célula o fuera de esa. ¿Okay? Para que esa bomba funcione, pues necesitas ATP, que es igual que las otras cosas que estaba diciendo el técnico. Entonces, lo que él encontró, porque él no estaba en Nueva York, él lo fue a MIT, lo estaba trabajando en MIT, lo que él tenía que hacer para ver eso era conseguir células, porque el fenómeno, o sea, la cosa de resonancia magnética ya estaba descrita. Eso se describió en 43. Entonces, el espectrómetro de resonancia magnética es una cosa que se usa en química desde esa época. Es donde tú pones un líquido, cuando ponen CSI, pues tú pones eso en el espectrómetro, yo lo hice muchas veces, y lo único que hacías era, como en una cosa de radio, ir moviéndole, pues ahora es digital, pero iba moviendo la perilla,
Y entonces, dependiendo de donde resonaba algo, hace un pico. ¿Ok? Se movía y decía, pues, si este pico era 3 veces más grande que este, y este era de hidrógeno y este era de carbono, pues entonces era un CH3. Y ahí iba sacando la fórmula de lo que tenías que hacer. ¿Ok? Entonces, él, como lo que necesitaba las células, pues se parece que las células normales pues, no las podemos cultivar, y menos hace natural. Ahorita ya hay cosas diferentes, pero entonces lo único que podías conseguir y que él se robaba, ¿sí? De lo que sobraba ahí eran células tumorales que estaban en cajas de Petri, que estaban para otros experimentos. Y mucho de eso era de riñón, y era de sarcomas y demás. Entonces lo que él empezó a ver era de que el T1, que era el valor que sacaba de una de resonancia magnética, ni tanto el T2, al principio era prácticamente el T1, que por las características del aparato del espectrómetro, era mucho más grande, largo, pues hace un tiempo, ¿sí? En los tumores que en los tejidos normales. ¿Sí? Entonces ahí fue donde él se le ocurrió la posibilidad de utilizar la resonancia magnética para diagnosticar. Con eso. Incluso los primeros estudios que se hicieron en plasma, porque él pensó que había ciertas cosas y no sabía qué estaba pasando. Y aún en el plasma se encontró, no significativamente, porque no se hizo mucho, pero que los pacientes que tienen tumores, ¿sí? Tenían alterado el T1 del plasma con respecto a los normales. ¿Sí? Ya después supimos que eran aquellos pacientes que están llenos de lesiones metastásicas y que tienen lo que ya sabemos ahorita en la biopsia líquida, células tumorales. Entonces, pero bueno, volviendo aquí, uno de los secretos o de las situaciones es de que justamente la característica casi de todos los tumores es que sus células intracelularmente tienen una mayor cantidad de agua. Esa es la razón por la cual nosotros vemos hiperintensos en el T2 los tumores, prácticamente todos. Entonces es un estudio de la resonancia que evidentemente tiene mucha sensibilidad, pero digamos poca especificidad, porque lo que tenga agua, para fines prácticos, es casi todo lo patológico. Tumor, inflamación, necrosis, lo que sea. Todo tiene agua, pues entonces se ve brillante, se ve hiperintenso. Entonces, cuando vemos lo de la restricción, justamente lo que nos importa no es tanto la parte intracelular, que ya sabemos que está ahí, sino la parte de difusión de los movimientos brownianos, como tú decías. Y los movimientos brownianos es cómo se mueve el agua en el ambiente que está, y del tejido en el que está. Entonces depende mucho de ese tejido y de esas, no tanto de lo que está dentro, sino de cómo se mueve. Y lo único que estás haciendo con el valor de B es abrir el gradiente, el tiempo que el gradiente está escuchando, por así decirlo. Por eso el B0 lo que es un T2 normal, porque lo que estás haciendo es pones el TR, acuérdense que el TR es el tiempo de repetición, donde tú vas a mandar un pulso 90, por ejemplo, y tú lo escuchas, el TE, tiempo del eco, a los 180 milisegundos. ¿Están de acuerdo? Entonces, un T1, pues lo escuchas TR, entonces, y lo repites cada ratito, ¿okay? Y generalmente lo haces corto, el TE, y por eso te sale anatómicamente precioso. ¿Por qué? Pues porque estás obteniendo información de prácticamente todos los núcleos, todos los átomos de agua. ¿Por qué? Porque estás obteniendo desde, no importa el TR, todavía el TE, pues prácticamente estás, si fuera una cámara, estás detectando la señal de todos. Entre más te tardes, pues únicamente vas a ver aquellos que tienen o que mandan luz, de señal, como le tengo que describir, en ese tiempo largo, donde nosotros ya mandaron. Por eso cuando ustedes ven una de esas mielografías o CPR, resonancia, lo que ven es todo. ¿Cuál es la característica de eso? Que están teniendo un TE, ¿sí? Muy largo, donde ya todos mandaron su luz, ya todos mandaron su señal. Entonces lo único que captas pues, es aquellos que tienen realmente T2 muy alto, que es el líquido, y por eso vemos esa parte de ahí. Lo que hacemos en el B, o sea, la difusión, es básicamente extender y poner, digamos, el gradiente que en lugar de que solo escuche cuando estén 180 milisegundos, digámoslo aquí 500 o 1500, lo que sea, ¿sí? Lo ves todo el tiempo. ¿Sí?
Entonces ves ese proceso de difusión, por eso se llama difusión aparente, porque obviamente está bien, pero eso es lo que estás viendo. Y eso sí depende de la arquitectura en la que se esté moviendo esa. Entonces, ¿por qué dices tú en un isquemia está restringido? Porque el agua, o sea, las células, acuérdense que es el proceso ahí es citotóxico, no es gasogénico. O sea, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó ahí en una isquemia es de que baja el oxígeno, no funciona el ATP, no funciona la bomba de sodio-potasio, el agua no puede salir, el agua se queda dentro de la célula, pues la célula se hincha, ¿ok? Por eso la vemos siempre intensa y obviamente también restringe. ¿Por qué? Porque pues, ¿por dónde me muevo? Pero no intracelularmente, simplemente. Ese movimiento de difusión. ¿Ok? Entonces, más o menos es la explicación o la idea de cómo utilizar esto y por qué el B0. El B0 simplemente es, pues, ¿cuál fue el tiempo que yo lo abrí? Pues, justamente es por eso que te doy. Y claro, en la medida en que tú vas haciendo esto, pues es lo que se aplicaba antes a la política, el que se mueve no sale la ahora ya, ahora tienes que hacer cualquier estupidez para volver a hacer lo que sea, pero bueno, es otra cosa. Finalmente aquí, todo lo que se mueve se pierde. Entonces, en ese tiempo, a menos de lo que esté constantemente utilizando todo el tiempo para eso. Gracias, maestro. Oye, vamos a continuar. Y pues esto es como una identificación de la lesión, ¿cierto? Aquí vemos la lesión hipointensa en la zona periférica del lóbulo prostático derecho. Aquí tenemos otra lesión y cuando vemos la difusión visual, pues vemos lo que el maestro dice, ¿cierto? Es un B más alto, B 1500, un B2000, y vemos cómo brilla, ¿cierto? Está captando lo que no se está moviendo. Y pues el mapa de ese correspondiente, pues lo vemos con un valor ya hacia abajo, lo vemos oscurito, ¿sí? Así se identifican pues las lesiones y su identificación pues en la difusión y en el ADC. Sí, eso es importante más adelante. Y ahora entonces, pues, ¿qué es tumor? ¿Cuándo vamos a un tumor? ¿Cuándo no es un tumor? Pues hay como unos signos, como de datos imagenológicos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de cáncer de próstata por resonancia. Y primero es que un tumor, pues el tumor puede ser claramente confinado, que vemos una lesión bien intensa, está dentro de la próstata, ¿cierto? Digamos que pues puede que no esté saliéndose de ella. O puede que el tumor, o sea, la lesión hipointensa de la zona periférica esté contactando la cápsula, pero esta esté íntegra. ¿De acuerdo? Lo otro que sí pues, nos orienta más a patologías malignas es cuando la cápsula, pues, no la vemos tan clara. Aquí la vemos clara, aquí ya no se ve tan clara, ¿cierto? Entonces son esos momentos donde la cápsula prostática pues, se ve invadida por estas lesiones hipointensas de la zona periférica. Lo otro es que pegamos el contorno de la próstata, ese contorno que siempre hemos también definido y ya no lo podemos ver también definido. El abombamiento de estas imágenes son como muy aparatosas siempre, la hiperplasia prostática benigna se ve como muy aparatosa y con que nos hacen perdernos un poco y el rayo importante era este, ¿sí? Miren este contorno aquí de la próstata y aquí se abombó, ¿sí? Por esta lesión hipointensa de la zona periférica. Entonces, como esos hallazgos, la hiperplasia, les repito, se ve muy aparatosa a veces, pero lo que nos interesa es esto, la zona periférica, que es donde les mencioné que es el 70% de donde se asientan los tumores. Que el contorno prostático sea irregular, entonces vemos aquí como una mordida del contorno prostático, ¿cierto? Por esta lesión hipointensa en la zona periférica, más o menos en la región posterolateral, y también de la posteromedial. Que haya infiltración periprostática, es decir, que esta lesión hipointensa se salga, como lo vemos aquí, en la grasita rectal, vean que ya se sale la próstata y le está invadiendo acá. Que el ángulo retroprostático, que se ve de hecho un poquito mejor aquí, este ángulo que tenemos aquí, esté obliterado o invadido por estas lesiones hipointensas provenientes de la zona periférica, ¿cierto? Que no lo vemos tan claro. Y las masas periprostáticas, ¿cierto? Es una imagen de nuestro departamento, que es una lesión del lóbulo prostático izquierdo que lo toma por completo, ya está tomando las vesículas seminales, ya está empujando la vejiga pues, en el piso, entonces, pues esto tan aparatoso, tan hipointenso entre dos que está llegando, entonces, pues es un signo de hecho aún más claro de un tumor prostático y es algo que tenemos que valorar en el piloto más adelante. Cómo se sale la próstata y cómo interactúa con las estructuras que están alrededor de ella. Bueno, nada más esa grasa, inicialmente, esa grasa no es la grasa dijiste grasa mesorrectal, es la grasa retroprostática. Puedes llamar el ángulo retroprostático si quieres.
pero es no es el mismo efecto. ¿Y por qué es importante todo eso que pusiste ahí? Digamos que está posterior a la cápsula o si está con una disrupción de la cápsula, pues que intuimos. Pues que el tejido que conformaba la cápsula, ¿Qué pasa por detrás de la cápsula prostática y en la grasa retroprostática? Una estructura anatómica muy importante. ahí pasa el eje neurovascular de la próstata. Exactamente. ¿Verdad? Ahorita creo que tienes imágenes clave de esto, Sí. ¿verdad? Pero pues por eso es importante todo esto, ¿verdad? Si está con una disrupción o si ya está con una infiltración muy clara, pues se intuye que hay una infiltración del paquete de neuronas. Muchas gracias. Ok, ahora vamos a pasar al tema de la biopsia prostática, ¿cierto? Es una imagen de un fellow de la intervención. De hecho, es escrita, un poco moreno, como ven, está preparándose para tomar la biopsia. Y realmente lo que necesitamos como recordar de la biopsia es cómo nos la reportan, porque así como otras especialidades estudian algo de radiología para entendernos, también después creo que es útil y valioso que nosotros entendamos cómo nos reportan al menos nuestros compañeros de patología, que también son una herramienta valiosa en el diagnóstico de muchas patologías. Y entonces las biopsias prostáticas nos van a reportar en esa escala, la escala de Gleason, que tiene pues 5 patrones. Los dos primeros vamos a como obviarlos en este momento, porque no los utilizan ya tanto. Los últimos 3 sí. ¿Y cómo se interpreta eso? Se suman los 2 patrones más frecuentes que se encuentran en la muestra. Digamos que tenemos esta muestra y el patrón que más predomina es 4, ¿sí? Y el segundo que más predomina es 3. Entonces, Gleason 7, 4 más 3. Y esa es la forma en la que se reporta pues, el Gleason, ¿cierto? De hecho, esa es una imagen de aquí del hospital muy chévere. Es una biopsia que realizaron aquí en intervención y vemos cómo en este lado las glándulas se ven muy bien, tienen estroma entre ellas, muy bonito. Y luego, en otra muestra de esa misma próstata, vemos todo esto, ¿cierto? Una desorganización arquitectural, no se ve el estroma entre las glándulas, hay una proliferación glandular bastante prominente, entonces es como la diferencia entre un tejido normal y un tejido pues con tumor. Esto lo dejaron con Gleason 7, el patrón que predominaba era 3 y el que predominaba la sequía era 4. Eso es para que lo recuerden. A veces las hacen a ciegas, ¿verdad? Sin tener resonancia magnética y puede que hagan la biopsia en sectores que tengan un Gleason bajo y pueda determinarse que es un cáncer clínicamente no significativo. Pero pues para eso es la próstata, ¿verdad? Oye, pégale justamente aquí en la zona posterolateral del lóbulo derecho a nivel del tercio medio, ¿verdad? Porque ahí va a estar el Gleason de más alto grado, ¿verdad? Entonces, pues para eso prácticamente, ¿verdad? Y hay algunas funciones, en algún mes tuvimos aquí la función de fusionar la resonancia con un ultrasonido y eso está, pues, padre. Pero bueno, es tecnología que muy probablemente pronto tendremos. Bueno, vamos a ahora sí entrar como tal al PIRAS, propiamente dicho, ¿cierto? La versión 2.1 del 2019. Entonces, pues es un sistema internacionalmente estandarizado para la interpretación y el reporte de la resonancia prostática y fue desarrollado por estas 3 entidades, la ACR, la SUR y la Advantech. Son esas 3 entidades las que desarrollaron el PIRAS. El objetivo de optimizar la detección y localización y caracterización del cáncer prostático, que es clínicamente significativo. Ahorita vamos a ver qué es eso. La mejor comunicación entre radiólogos y entre radiólogos y urólogos. Y también disminuir la variabilidad interobservadora. Vamos a continuar acá. Y hay unas consideraciones clínicas que el PIRAS nos pone, pues, nomás empezando pues, el documento, y es que si usted va a hacer una resonancia después de una biopsia, no la haga todavía, pospóngala. Espérese un poquito, espérese al menos unos 6 meses, porque la biopsia, todo el sangrado, todo este tema de la inflamación después de la biopsia va a generar falsos positivos y falsos negativos en la resonancia. Entonces, mejor espérese. ¿Cuánto? Pues nos dicen que 6 meses. Si es más, pues mucho mejor. Respecto a la preparación del paciente, realmente no existe un consenso sobre esto. PIRAS nos da unas recomendaciones y es darle medicamentos para reducir la peristalsis, como el bromuro de iosina, que evacúe el recto antes del estudio. Se dice al paciente pues, que hable con Carlita, le dé las llaves del baño y pues ya haga su actividad allá evacuatoria. Y que tenga una abstinencia sexual de al menos unos 3 días. ¿Por qué? Para que las vesículas seminales se llenen el líquido seminal y sea mejor, o sea mucho mejor la valoración de estas y pues determinar si están infiltradas por tumor o no. Respecto a la historia clínica, aquí pues ya entra el protagonismo nuevamente de los CR1. Siempre, el PSA, pues lo mencioné hace un momento, la fecha y los resultados de la biopsia prostática, si tiene biopsia o no, hace cuánto se hizo, ¿por qué? Por lo que les mencionaba, la idea es no hacer una resonancia inmediatamente después de una biopsia, entonces sí es importante la fecha, y si tenemos el reporte de la biopsia que se hizo anualada hace más de 6 meses, pues también escribirlo ahí, ¿cierto? Gleason tanto y en qué parte de las muestras
se encontró, porque ya ven que los radiointervencionistas toman esto por sectores y lo rotulan así. Biopsia de la base izquierda, biopsia de la base izquierda, biopsia del tercio medio izquierdo, así lo rotulan y así también lo reportan los de patología. Entonces sí es importante, pues, cómo lo reportaron, si lo tenemos a nuestra disposición. Si no, pues, lamentable. Y, disculpe, Adrián. Ok, entonces, lo otro que es importante pues tener en cuenta es el resultado del examen digital, como pues si viene la historia clínica, el paciente a veces son muy juiciosos, se traen su historia clínica y reportan pues cómo se controla el examen digital, si se controla una lesión palpable pues por el neurólogo, por el médico, ¿verdad? Si utiliza agentes bloqueadores alfa para el tratamiento, por ejemplo, de la hiperplasia prostática benigna, si tuvo algún signo de infección, una adicción, una disuria, una poliacuria, una piuria, cualquiera de estos signos, pues es síntomas, es importante pues, consignarlos en la historia, o si tuvo algún tipo de instrumentación de la próstata. Ok, Bueno, antes, bueno, el doctor. adelante. Quería comentarles nada más una situación que se está presentando ahorita, lo veo muy frecuente, evidentemente, como se pueden imaginar. Todos los compañeros de mi edad, pues andamos en este cuento, por lo de la próstata. Entonces, ahorita fíjense que de la primera parte que estaba poniendo Daniel ahí de la resonancia y las 6 semanas, que esperar y demás. Están pasando varias cosas, ¿sí? Y de hecho en una clase ya vimos esto anteriormente, que fue un comentario. El hecho es de que el antígeno prostático es algo que ahorita nos hacemos, digamos, de rutina. O sea, si yo me hago estudios, simplemente te haces el antígeno prostático. ¿Okay? Te lo haces cada año, por la exposición, o sea, no es que ustedes lo saben. Entonces vas viendo y puede ser que suba, ¿no? En fin. Pero el caso es de que el paciente, en muchos casos, es el que se hace su estudio. ¿Okay? Menos que vayas porque tienes ya síntomas de la próstata y demás, lo cual también es muy común. Entonces el urólogo obviamente te va a pedir un antígeno. ¿Okay? Si sale elevado, entonces básicamente hay como dos conductas. ¿Sí? Hay dos tipos grandes de grupos de urólogos que yo podría decirles que están pasando ahorita. Uno es que, bueno, creo que algunos de ustedes lo vieron aquí, todos son amigos, o sea, de los que me tocan. Entonces, lo que hacen es, ¿sabes qué? Te salió elevado, te voy a hacer una biopsia y se la hacen ellos. ¿Okay? En el consultorio se hacen las biopsias, independientemente que si la hagan bien o no, que se pueda hacer mejor, o sea, pues, obviamente la hacen muchas veces ciega y mandan las muestras y la fotografía y todo lo demás. Y lo que resulta, ¿sí? Es que ya te dicen, ¿sabes qué? Pues tú tienes un 7, pues, recién ahorita que me habló ayer, así fue, 3 más 4, ¿no? O 4 más 3 es lo mismo, pero no es igual, ¿no? O sea, entonces le salió eso, y ¿qué le pidió el urólogo? No se va a esperar 6 semanas, o sea, en la resonancia. ¿Qué le piden? Le piden el PET. Y eso lo comentamos la vez pasada. Y ahorita lo que hacen es, ya no me interesa lo otro, o sea, ya sé que tiene cáncer, porque quiero ver la extensión. Pues ahorita se brinca todo eso y es el PET que se. Entonces, hay otro grupo en donde lo que te dicen, no, déjame hacerte una resonancia multiparamétrica. ¿Sí? Les cuesta mucho incluso pronunciar esa palabra. Pero bueno, son urólogos, entonces está bien. Bueno, hay que tenerlos de amigos porque todos vamos para allá. Digo, entonces, pero finalmente le hacen esto y tienen una evidencia más objetiva, pero no les cambia la conducta. O sea, el problema de eso es que dicen, si ya me salió el antígeno, les voy a poner un número 10, pues resonancia más o resonancia menos, de todo modo le voy a hacer biopsia. Lo que puede cambiar es que te la manden a ti, que hagan ellos. Hay unos que no la hacen ellos. Sí, pero los nuevos hacen biopsias en su consulta. Entonces, esta parte, eso es lo que está más o menos pasando. Entonces, esto realmente tiene mucho valor y podríamos utilizarlo mucho en programas de escrutinio, cosas por el estilo, ¿sí? Que sería un trabajo muy interesante. Incluso ahorita hay el movimiento ese por esa misma razón de que ya sea multiparamétrica, nada más sea biparamétrica, que seamos más rápido. Entonces, imagínense que uno de ustedes hace un estudio que diga, ¿sabes qué? El paciente que llega arriba de 65 años, por columna lumbar, le voy a hacer un biparamétrico. ¿Qué les parece? Entonces, podríamos agregar eso, sí, como una situación para tratar de
ver utilidad, respetar, pues por el estilo, ¿no? O sea, que encuentres algo, no sé cuánto, pues la idea no es, porque a veces, por ejemplo, hacemos resonancias de columna y le hacemos no sé cuántas secuencias cuando no hay cambiar el diagnóstico. Si sabes que tienen cambios degenerativos, pero pues ya, aquí les haces 8 secuencias. A lo mejor podríamos hacer alguna cosa, no sé, simplemente piensen, pero la verdad de las cosas es esa, ¿sí? Es que lo que está sucediendo es que se mantiene un prostático alto, entonces vas directo a próstata, a ciegas, ¿sí? Ese es ahí es donde está el peligro, que lo decía Diego, porque hay una falsa seguridad, ¿sí? Es igual que cuando eres fumador y te haces un tag para ver pulmón de screening, y te dicen, no, pues no salió tu pues sigo fumando. Te das cuenta que es un ticket por ahí. Pues entonces ya seguí fumando, ya le hice otros 20 años. Entonces, aquí es lo mismo, ¿sí? Si me hace la biopsia a ciegas, porque voy a saber qué tanto entrenamiento tengo atrás, qué tanto, entonces me dicen, no, fíjate que salió normal, porque tú ni siquiera ves el resultado. Yo he visto resultados en donde lo que les están diciendo es que ni siquiera hay tejido prostático. ¿Sí? Entonces, digo, pasa de todo. A la vuelta del tiempo va viendo muchas cosas. No digo que sea la regla, pero digo que ha sucedido. ¿Okay? Entonces, bueno, te da una falsa cosa donde dices tú, oye, ¿por qué me salió en 10 y no en 10? No, debe haber sido una prostatitis que tuviste. Entonces, creo que hay que encontrarle el justo valor y demás. Va a ser cosa de educación, va a ser cosa cómo les vaya a los urólogos. Si se equivoca 3 veces, pues obviamente, muy bien. Pero creo que el algoritmo que se está siguiendo ahorita es muy bien. Bueno, del protocolo, yo nada más quería mencionar una cosa que nos ha pasado muy seguido, ¿verdad? Obviamente las dos secuencias más importantes es la difusión y el T2, pero la difusión es muy propensa a generar un artefacto, sobre todo a esa altura, ¿verdad? Si tiene mucho gas el recto, y es sobre todo el recto que está pues, posterior a la zona periférica, tiende a formar en la difusión un artefacto y prácticamente no se ve nada de la zona periférica, nada. Y pues es la secuencia más importante, la difusión. Entonces, si ven ese artefacto, pues hay que mandar al paciente al baño, tal vez citarlo otro día o un poquito más tarde, ya que vaya al baño, o laxarlo y certificarlo otro día, pero no dejen ir al paciente y decirle que el estudio salió bien con el artefacto en la difusión, que pues obviamente también va a salir en el ADC y pues la verdad es que no está interpretable y pues, me ha pasado varias veces que hemos tenido que llamarle al paciente, oye, necesitamos otro. ¿Qué podemos hacerle así para que de plano no? Pues también hay una sonda endorrectal que no tenemos aquí, pero pues con eso ya, con la sonda endorrectal, pues obviamente ya no se va a formar ese artefacto. Que no la tengamos aquí no significa que en el lugar donde vayan a trabajar en el futuro no la tengan, entonces hay que saber que existe. Gracias, maestro. Bueno, continuando con el PIRATS, nos pide que identifiquemos algunas lesiones pues, que son benignas, que logremos identificar en tablas pasantes, y se sale pues, del tiempo que tenemos establecido para la clase, pero sí hay que identificar los dos, la hiperplasia prostática benigna, que es la formación de nódulos en la zona de transición, ¿cierto? Y la otra entidad que tenemos que identificar es la prostatitis, que nos puede dar muchos falsos positivos y negativos en la resonancia. ¿Y cuál es la apariencia de la prostatitis? Pues se llama como una próstata tigrada. Se ven múltiples lesiones intensas en la zona periférica, así como lineales, como estas que tenemos aquí. Varias lesiones. Entonces, realmente no es un tumor, ¿no? Solamente pues, que está tomando un proceso inflamatorio e infeccioso pues, de su próstata. Y ahí, cuando estamos contratando, pues, va a haber un realce difuso de toda la glándula prostática. Como los dos claves que tenemos como para diferenciarlo. El PIRATS nos da esas tablas, pero yo la verdad es que veía esto muy enredado. Luego nos da esta, y se pasa más bonita, como más entendible. Entonces, pues, de esta imagen lo que nos interesa es que cuando vamos a evaluar la zona periférica, como la secuencia reina de aquí es la difusión y el mapa de ADS. Y en la zona de transición es el T2. Esto al llevado a la práctica, pues yo diría que eso es como falso. La verdad es que sí necesitamos las 3 secuencias para poder establecer las lesiones. Sin embargo, sí, pues según el PIRATS, que tiene mayor sensibilidad para detectar lesiones de la difusión y el mapa ADS en la zona periférica y que el T2 tiene mayor sensibilidad para detectarlas en la zona de transición. Entonces yo les traje esto, este es un durazno, y vamos a utilizar este durazno para entender el PIRATS, ¿de acuerdo? Entonces ya saben, todo lo amarillo es la zona periférica y la semillita pues es la zona de transición, ¿cierto? Entonces quitamos la semilla que no nos interesa en este momento y vamos a quedarnos con la zona periférica y le vamos a hacer una resonancia celular. Entonces sacamos dos
secuencia es la difusión y la ADC, como dice el maestro, pues con un valor alto, ¿cierto? Un valor alto para poder detectar pues si realmente hay restricción o no. Y pues, ¿qué nos dice PIRATS? Que el PIRATS 1 pues, no tiene normalidades, eso es completamente homogéneo, ¿sí? Eso es el PIRATS 1. Que el PIRATS, pues, PIRATS 1 vamos a ver así, pues llevado ya a la práctica, vamos a ver la zona periférica completamente homogénea, no vamos a identificar ningún tipo de alteración en la difusión ni en su mapa de ADC. En el PIRATS 2 encontramos otras cosas, como son este tipo de imágenes que son pues como lineales o en cuña, y las vamos a ver. Puede verse en una, o en la otra, o en las dos. ¿De acuerdo? Y de hecho, pues, esto está extraído del PIRATS y aquí nos muestra pues, como que está en una o en la otra, o en las dos. Sí, por eso pone aquí /o. Entonces, pues si vemos una imagen lineal o en cuña que restringe, pues lo podemos dejar tranquilamente como un PIRATS, sobre todo porque esto es pues muy similar, o de hecho es lo que vemos en las prostatitis, ¿sí? Estas lesiones como actividades lineales. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Esta lesión aquí que la vemos como articulitesa de T2 y aquí la vemos con restricción. De hecho, aquí la vemos pues la restricción muy clara. Brillante pues en la difusión y ese mapa ADC la vemos pues más con un valor de ADC más bajo. Y el PIRATS 3 aquí ya se nos complica todo. Aquí ya es como el momento de confusión de muchos, incluyéndome. ¿Y qué pasa acá? Podemos encontrar imágenes o lesiones que tengan una restricción muy clara. Por ejemplo, esta que está en difusión muy brillante y en ADC la muy oscura. Y decimos, ah, no, pues sí, sí restringe, o sea, sí está muy claro. Pero también podemos encontrar esto, como lesiones o lóbulos que restringen o se ve brillantes pues en la difusión, pero la ADC no. Y pues decimos, no, ¿será que restringe o no restringe? Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer con esto? Pues aplicamos contraste. Ponemos contraste y si tenemos un realce temprano, ya pasa a decir PIRATS 3 a PIRATS 4. Si no tiene ningún tipo de realce, esa lesión que teníamos tanta duda, pues se queda como PIRATS 3. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y a lo mejor, perdón si es un poco repetitivo, es que si lo vemos en una, pero no lo vemos en la otra, se queda como PIRATS 3. Si lo vemos en ambas, o sea, de que la restricción de verdad sea muy clara, sube a PIRATS 4, ¿sí? Entonces, son como las dos herramientas. Primero, ¿qué tanto restringe? Si está muy clara la restricción. Y segundo, el contraste. Si tiene un contraste temprano, un contraste temprano, disculpe, pues asciende a PIRATS 4. ¿Sí? Y aquí tenemos un ejemplo de nuestro departamento. Tenemos esta lesión pues, muy intensa en el T2, ¿cierto? En la zona periférica, en la región posterior, muy intensa, ¿cierto? Que en la difusión, pues sí, se ve, es que se ve brillante, pero en el ADC realmente no. O sea, no se ve oscuro. Y, pues, ¿será que tiene o no tiene? Entonces, pues, le pusimos contraste. Y tuvo un realce temprano. Entonces, esto la elevó inmediatamente a PIRATS 4. ¿Sí? Y así es más o menos cómo funciona el desempate, ¿no? El PIRATS 3 es un punto medio, un limbo, y tenemos estas dos herramientas, tanto la restricción, si restringe o no restringe claramente, y el contraste para hacer este desempate, ¿sí? Hay momentos donde seguramente va a ser más confuso que esto, porque esto se ve muy bonito como ejemplos, pero ya la práctica va a ser un poco más complejo, y en este caso, pues, estudiar un poco más y llamar a Diego y ya preguntarle, no sé qué está pasando aquí, ayúdame. Sí. Ok, listo. Aquí hay otro ejemplo de pues, un contraste. Tenemos una lesión en el T2 que realmente no está muy bien definida, pero en la difusión sí la vemos un poco más brillante. Sí, sí se nota. En el ADC no. No vemos que tenga pues, un coeficiente de difusión aparente, pues claro. Pero cuando ponemos contraste a los 30 segundos, viene que tuvo un realce temprano. Y ya a los 100 segundos, pues ya tuvo un realce pues, el resto de la glándula. Pero pues sí te pues, el contraste, el realce de esta lesión. Entonces la forma pues desempatar esas lesiones que no son tan claras. Entonces, pues prácticamente el PIRATS 3 es el único escenario donde usamos el contraste, ¿verdad? Porque el PIRATS 4, si restringe tanto en el ADC como en la difusión, pues ya prácticamente el contraste no desempeña ninguna función. Pero en el PIRATS 3 es el único escenario donde usamos el contraste y recuerden, pues tiene un realce temprano y diferente al resto de la zona periférica. Y el DCE, pues no es nada más que el mismo corte y vamos viendo cómo va avanzando el contraste a medida que pasa el tiempo, ¿no? Maestro. Esto pues básicamente lo que acabo de mencionar, cuando es positivo y cuando es negativo, cuando realza pues la lesión que tenemos sospecha de manera temprana. El PIRATS 4, lo que el maestro mencionó, si tenemos una restricción muy clara, lo hacemos como PIRATS 4. O si está en ambos muy claro, pues lo hacemos como PIRATS 4, o si ya realzó en el PIRATS 3, pues queda como PIRATS 4. Pues aquí tenemos un ejemplo también de pues, una lesión que tiene una restricción muy marcada y muy clara, entonces pues nos queda como PIRATS 4. Y el PIRATS 5
yo creo que es como, digamos, más sencillo de entender y son lesiones que tienen más de 1.5 centímetros o que tienen una extensión extraprostática muy definida, como vemos aquí, pues el ejemplo que se está saliendo pues, aquí del durazno, la lesión, ¿cierto? Y tiene pues, una restricción bastante clara. Y aquí tenemos un ejemplo, de hecho, este es de nuestro departamento, donde pues, tenemos una lesión enorme, está muy grande, de la que provenía de la zona periférica que está invadiendo todo el lóbulo prostático izquierdo y que tiene una restricción muy marcada, tiene más de 1.5 centímetros de seguro, ¿cierto? Listo, terminamos con la zona periférica, ahora vamos a irnos con la semillita, ¿cierto? Que es la zona de transición, le vamos a hacer pues un T2 a esa zona de transición y la vamos a ver, vamos a revisar. Entonces, ¿qué dice el PIRATS de la zona de transición? Nos dice que lo vamos a cumplir a 1 cuando tenemos nódulos con una señal intermedia y son nódulos típicos, los cuales tienen una cápsula completa y la podemos ver, ¿sí? Y esa cápsula suele ser hipointensa. ¿Y por qué es hipointensa? Porque en la zona de transición proliferó tejido glandular. Y alrededor de este tejido glandular que proliferó se forma una cápsula de estroma, y ese estroma lo vamos a ver hipointenso, pues en estos nódulos. Se dejan como nódulos típicos y son un PIRATS 1. ¿Cuándo pasa a ser PIRATS 2? Cuando la cápsula ya no la vemos tan completa, ¿sí? O cuando no tiene ningún tipo de cápsula, pero está pues homogéneo. O la tercera situación, cuando vemos una hipointensidad como irregular entre los nódulos. Eso va a ser PIRATS 2, pero vamos a evaluar otras características, no solo el T2. Vamos a evaluar su comportamiento pues, en la difusión también de estas lesiones. Entonces, si tiene una discreta restricción no tan marcada como pasaba en el PIRATS 3, se queda como PIRATS 2. Si tiene menos de 1.5 centímetros, se queda como PIRATS 2. O sea, son lesiones lineares en cuña, porque también puede pasar aquí, se queda como PIRATS 2. Ahora, ¿cuándo pasa de PIRATS 2 a PIRATS 3? Cuando la restricción ya es muy marcada, ¿sí? Cuando esos nódulos ya tienen una restricción muy marcada y es una restricción muy clara y cuando tienen más de 1.5 centímetros. El PIRATS 3, aquí también entramos como en otro limbo, no tan complejo como el anterior, y son pues lesiones que tienen como límites muy precisos y que no son clasificables ni en 2, ni en 4, ni en 5. Entonces aquí pues también nos vamos de nuevo a la difusión. Por eso cuando dicen, no, es que la zona periférica solo difusión y la transicional solo T2, pues realmente no es cierto, evaluamos todas las secuencias para poder dar estos puntajes. Entonces, no entra ni en 2, ni en 4, ni en 5, pues miramos la difusión y el ADC. ¿Cómo se ve? No tiene una restricción tan marcada, que ya cumplir las 3. Pero si tiene una restricción muy marcada y no son como tan, sus límites no son como tan claramente definidos, pasa a PIRATS 4. Y si, también pues, si pasa de 1.5 centímetros, pasa a PIRATS 4. Y PIRATS 4, pues lo que cayó de 3, todas las lesiones que pues, lo mencionan como manchas de carbón, ¿cierto? Que miren que sus límites no son como tan bien definidos, o lesiones lenticulares o ideas que encontremos y que tengan pues, alteraciones en la restricción, pasan a ser PIRATS 4 y PIRATS 5 ya es igual, cuando sube por encima de 1.5 el diámetro máximo y cuando se extiende por fuera de la próstata, en este caso cuando se extiende la zona transicional y se mete a la periférica, pues ya pasa a ser PIRATS 5. Aquí hay unos ejemplos también. Un PIRATS 1, un nodulito, aquí lo podemos ver, tiene una cápsula bien definida, bien intensa, y realmente pues no, sí, no estamos viendo que hay una restricción real. Aquí en la difusión se ve, pero que nada de realmente no se ve oscurito. Aquí otro ejemplo de la zona transicional, ¿cierto? Tenemos esta lesión que está bastante grande, supera los 1.5 centímetros y tiene una restricción muy marcada, queda como PIRATS 5, ¿sí? Entonces, realmente el tamaño sí juega un papel importante y la restricción que tenga. Vamos a adelantarnos un poquito porque ya se nos acabó el tiempo, pero también hay que tener en cuenta esto, la evaluación de las vesículas seminales. ¿Por qué? Porque pueden estar invadidas. Miren este ejemplo aquí, en este T2 coronal, miren cómo esta lesión muy intensa que proviene de la zona periférica de la próstata pues, está tomando las vesículas seminales. Entonces sí se pueden hacer unos cortes sagitales para ver ambas vesículas seminales que están pues, a cada lado de la próstata y determinar si están tomadas o no, y a eso también se le evalúa pues, la restricción. ¿Sí? Entonces, no olvidar que las vesículas seminales es parte pues, de la valoración de la próstata, ¿cierto? Eso es importante, ya tenemos el PIRATS, pero ¿eso qué significa? Nos habla de la probabilidad que tenemos de que eso sea un cáncer clínicamente significativo. Entonces, PIRATS 1 muy bajo, PIRATS 2 bajo, 3 intermedio, 4 alto y 5 muy alto. ¿Sí? Y pues también importante la definición de qué es un cáncer clínicamente significativo. Y son los tumores que vayan a dar Gleason mayor de 7, como mencionaba ahorita hace un momento el doctor Elizondo, que tengan volúmenes mayores de 0.5 centímetros cúbicos o que te vayan a tener extensión extraprostática.
Hay que tener en cuenta estos dos cuadritos, el blanco y el azul, y es que, pues, el Piro menciona que actualmente la capacidad para detectar y caracterizar de manera confiable el cáncer de próstata clínicamente significativo en la zona de transición es menor que en la zona periférica. O sea, vamos a encontrar con mayor facilidad los tumores de la zona periférica. Y esos factores que tenemos aquí, como pues la cosas tipo de tacto rectal, estratégica y los antecedentes, no tienen como ningún tipo de inferencia o de relevancia cuando estamos dando el puntaje. Sí nos ayudan a integrar la información, pero no influyen en disminuir o aumentar el puntaje de clearance. ¿Ok? O sea, pasamos esto y nos pasamos aquí cómo se miden las lesiones. Dice, dice que realmente la resonancia pues subestima el valor de las lesiones pues, versus la histología, ¿cierto? Pues porque ellos ya pueden ver las células, dónde están las células malas y qué tan lejos llegaron, ¿cierto? Y dice que realmente no está establecido un plano secuencial ideal para caracterizarlas, pero que las damos conceptos. Dice que hay que informar la lesión, la extensión más grande que tenemos en el plano axial. Y si la extensión más grande la vemos en otro plano, pues ponerla y mencionar en qué plano la vieron, ¿cierto? También podemos, no es necesario, no es obligatorio reportar el volumen de la lesión. Y esto es importante, el último guión, que es mencionar la imagen con número de referencia, es algo que el maestro Diego nos ha enseñado, ¿cierto? Y siempre hace esto, pues cuando ve una lesión, ¿cierto? Se fija mucho en la información que viene abajo del reporte y la pone, ve una, pues escribe la lesión, la localización y se pone en qué imagen y qué serie se vio esta lesión, porque si se va a hacer un estudio subsecuente, pues sería bueno saber dónde estaba antes para volverla a buscar, y esto a veces, muchas veces como por prisas, porque no sabemos cómo hacerlo, pues no sé, por pereza supongo, a veces obviamos esto, pero es importante en estos estudios ontológicos porque estamos haciendo seguimientos, entonces sí es, y para tener un punto de partida de dónde voy a revisar posteriormente. Y para terminar, y les hay como unos pitfalls, voy a dar como los más como relevantes, que son bastantes, de cosas que nos pueden hacer creer que hay tumores, ¿sí? Vamos a adelantarnos un poquito, voy a darlo rápidamente. Sabemos que en este fibromuscular anterior, ¿cierto? Cuando se pone muy grueso, se puede engrosar, puede dar una apariencia pues bastante intensa, como lo vemos aquí. Y aquí abajo en el subánico son las claves. Normalmente este suma fibromuscular, así tipo hipertrófico, no debe tener restricción. Es algo que pues, podemos tomar para diferenciar. ¿Sí? La cápsula quirúrgica, que es el límite entre la zona de transición y la periférica, que es este límite que tenemos aquí, a veces puede presentar engrosamientos y nódulos. Pero aquí el contraste nos va a ayudar a diferenciar las patologías malignas de las benignas, ¿ok? El plexo pericostativo, que el maestro hace un momento lo estaba mencionando, ¿sí? Pues realmente sí vamos a poder encontrar un límite muy claro entre la cápsula y este plejo, o este plexo, y también el contraste nos puede ayudar a diferenciar un poco acá, y el T2 es determinante para poder establecer si es que un tumor se está saliendo hacia aquí, o simplemente es una estructura vascular que nos está haciendo pues confundir. Ok, este complejo neurovascular, que es lo que el maestro también hace un momento nos mencionaba, pues los artículos refieren que si hacemos un T2 con cortes muy finos, vamos incluso a poder seguir este eje neurovascular hacia donde, pues, de donde proviene o hacia donde va, y de esa forma podemos saber que no es una lesión tumoral. Esta pseudolesión, la maestro lo mencioné, es bastante importante, es el signo de la lágrima, y es una lesión hipointensa bien en la línea media, bien posterior a la zona periférica. Es esto y esto. ¿Sí? De hecho, es más como en la zona central. En la zona central. La zona central es justo en la zona central y forma esa gotita, ¿verdad? Pero Podemos, podemos pues, formar esta muesca y la vemos como si fuera una V. Realmente las lesiones pues, tumorales suelen presentarse pues, como nódulos, ¿no? Como lesiones ovoideas, y es algo que podemos tomar nosotros pues, para lograr diferenciarlas. Y sobre todo lo que el maestro dice, que está bien en la línea media, como la unión de la cápsula con ese nivel, como en esas dos porciones. El signo del mostacho, que es, pues, sucede cuando hay hiperplasia prostática benigna y hay pues una proliferación de glándulas, y el estroma se pone muy apretado, sobre todo pues a nivel central, ¿sí? Vamos a saltar un momento, y que es pues un dolor de cabeza, la verdad. La verdad yo veo esto y digo, yo digo, es un tumor, es muy complicado, es un nódulo adenomatoso que puede aparecer en la región periférica, tiene restricción en la mayoría de las veces, lo vemos aquí en la zona periférica. ¿Y cómo lo vamos a poder diferenciar? Que el patólogo nos diga, porque por imagen es muy complicado, va a tener una cápsula pues, muy marcada, si lo escriben como una cápsula muy intensa, que yo diría, no, pues por la cápsula a lo mejor, pero pues como reporta un nódulo adenomatoso, pues por resonancias, pues es muy complicado. Entonces, es un pitfall. Pues a tener en cuenta que al final el patólogo nos puede decir, no, pues no era cáncer, era un nódulo adenomatoso, ¿cierto?
Esta es otra cosa importante, es la prostatitis focal. Normalmente pues es difusa, involucra toda la glándula, pero también puede ser focal, ¿sí? ¿Y qué sucede aquí? Que se va a ver hipointensa en el T2, puede haber fenómenos de restricción aquí, puede haber contraste, realce temprano, perdón, realce temprano, entonces como tiene todas las características de una lesión maligna. ¿Y cuál va a ser la clave aquí? La clínica, aquí nos van a dar los R1 cuando hagan la historia, y el seguimiento, porque si un paciente tiene tratamiento, pues con antibiótico y demás, pues en teoría esta lesión o imagen pseudolesión inflamatoria por proceso infeccioso, pues debería cambiar, debería modificarse. Y si es un tumor, pues debería quedarse muy igual o al menos crecer, ¿cierto? Es una forma pues de diferenciarla, de diferenciar estas dos. Y los fenómenos ya como tal de la prostatitis cuando ya es más difusa, pues como mencionaba hace un momento, la próstata tiene una apariencia antigrada y tiene un realce difuso, es como una forma de diferenciarlo. Y si tiene accesos, pues son zonas que no van a realzar, ¿cierto? Un acceso pues no tendría por qué tener realce en su interior. Y eso es lo último, ya, es para terminar, pues son los resultados de la biopsia prostática y los podemos ver sobre todo en el T1, que son pues zonas de hemorragia. Por eso hay que esperar, como nos mencionó Vale, una disculpa por el error, entre 6 a 8 semanas después de realizar una biopsia para hacer una resonancia, y idealmente hacerla antes de la biopsia. Sobre todo también para ayudarles a los de la biopsia a dirigir pues a dónde va a poner Cristian Aguja, ¿cierto? Eso le hace. Está la bibliografía, si le pican a cualquiera de estos reportes, pues les va a salir los artículos que utilicé, y pues eso sería